¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en minutos nada más con el doctor Emanuel Martín Palmieri. Hay preocupación por las últimas medidas que ha tomado el Gobierno Nacional en materia de tarifa de gas. Esto ha generado algún malestar en la gente y hay un grupo de abogados, incluido el doctor Palmieri, que están trabajando en una suerte de presentación para intentar frenar la medida que ha tomado el Gobierno Nacional de una suerte de plan de financiamiento en 24 meses de alguna diferencia que ha quedado dando vueltas y que finalmente la termina pagando el usuario, ¿sí? Que están reclamando las empresas. En un minuto voy a hablar con él para que nos explique claramente. Mientras tanto, el gobernador Morales reduce, me parece a mí, la realidad a la medida de sus propios deseos. Esto es lo que estamos observando. Y esta nueva concepción incorporada al pensamiento de Morales tiene como principal objetivo terminar con el pensamiento crítico. Me parece que hay como una suerte de tendencia ascendente de las opiniones discordantes o disidentes sobre la gestión del gobernador que lo está agobiando. Y su rencor, como consecuencia del impacto de la realidad, ya es indisimulable. El señor Morales se desespera por hacer oír su voz, pero simultáneamente intenta cercenar la de los demás. No solamente impone esta conducta hacia afuera, es decir, en este caso, hacia los medios independientes, sino también hacia adentro, en donde observo que hay un acatamiento al mandato del silencio en gran parte de sus ministros. Me parece a mí que es una lástima, porque se trata en definitiva de personas grandes, con familia, y tener que entregar su dignidad a los caprichos de un señor que ha creado un entorno basado en el silencio complaciente, la verdad es un verdadero disparate. Y este fenomenal giro de la conducta del gobernador tiene, creo yo, una explicación. A casi 3 años de gestión y entrando en el tramo final de su mandato, Morales no puede explicar cuál es su plan de modernización o modernizador del Estado y de la sociedad. Han pasado 3 años. Morales termina su mandato imprimiendo panfletos e inventando enemigos en los medios de comunicación. Ahora va por la reelección, me parece que está en todo su derecho. Quizá en su hipotético segundo mandato pueda explicar su plan modernizador del Estado y de la sociedad. Pero ya se comió 4 años. Ahora creo, como para empezar, que con señores como la señora Galfré o el propio Robles, que son sinónimos a mi criterio de la desactualización y de la decadencia, va a ser muy difícil superar el atraso, la ignorancia y la miseria. Porque el Ministerio de la Producción tiene que ver con el progreso. Y la cuestión vinculada a la miseria tiene que ver con el combate a la pobreza. 2 áreas que francamente han, diría yo, desperdiciado 4 años, porque hay un fracaso evidente en la gestión de estos 2 ministros. Esto no es un invento mío, están los datos de la realidad. Morales enfrenta el final de su mandato mostrando al menos, además, 2 síntomas, creo yo, patológicos. La apología del pensamiento único, por un lado, y la idealización de su supuesta sabiduría. De manera tal que
la humildad del comienzo que mostraba ha quedado atrás, o por lo menos se trató de una postura. De manera tal que el gobernador ha lanzado su reelección públicamente, pero finalmente tenemos que decir que no termina de explicarle a la sociedad hacia dónde vamos. Lo hará en los hipotéticos 4 años que espera administrar la provincia de Jujuy tras su decisión de ir por la reelección. Ahora, con este equipo, me parece que estamos frente a la posibilidad de más de lo mismo. Veremos qué pasa. En un minuto vuelvo y hablo con el doctor Emanuel Martín Palmieri. En un minuto. Bueno, nos visita el doctor Manuel Palmieri, está aquí con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Bueno, hay una preocupación respecto de algunas medidas que ha tomado el gobierno en materia de gas que impacta en los usuarios, y aquí naturalmente los jujeños están preocupados por este tema, y entiendo que usted está explorando algunas alternativas para intentar frenar esta medida. Cuénteme. Sí, es una medida que tomaron desde el Ejecutivo Nacional que guarda absoluta coherencia con el tipo de política que pretenden implementar tanto en Nación como acá en provincia, que es, sin lugar a dudas, gobernar para y por las empresas, sobre todo extranjeras, olvidándose de lo más importante que debe velar un gobierno, que es el pueblo, es nuestra gente. Si podemos analizar cuál es el costo de la tarifa que tiene que pagar por el gas, ¿no? Puntualmente, las personas que están viendo del otro lado, lo que pagamos en principio, como la tarifa, es los costos que salen desde la extracción del pozo de gas, el tránsito del gas, digamos, hasta la distribuidora, que vendría a ser acá, o la empresa que nos lleva hasta nuestro domicilio el gas, ¿sí? Ese es el costo que tenemos que pagar. O sea, ¿cuánto sale extraerlo? ¿Cuánto sale movilizarlo y cuánto sale distribuirlo? Extraerlo y distribuirlo. Extraerlo de un pozo. Sí. Transportarlo hasta Jujuy y distribuirlo. Si tenemos en cuenta que Argentina no es un país que importa gas, es un país productor de gas. De hecho, el 74-75% del gas que consumimos es producido y extraído del pueblo, o sea, del suelo argentino. Un 15% del total del gas es importado de la República de Bolivia y solamente un 10%, ¿sí?, importamos de gas licuado, que eso sería los que tienen un monto, digamos, muy alto en cuanto a dólar. Ahora, lo que toma el gobierno nacional para cobrarnos la tarifa que nos viene cobrando desde hace mucho tiempo es el valor del dólar de ese 10%, cuando tenemos el 90% de un gas barato, del cual el 75% es extraído de nuestro suelo. Por lo tanto, el gas es argentino, el gas no es del gobierno y tampoco es de las empresas extranjeras, es del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que estamos pagando realmente? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Quién está determinando los precios de las tarifas y por qué quieren imponernos esta arbitraria y absolutamente inconstitucional medida de cobrarnos en 24 cuotas una diferencia en favor de las empresas? Cuando, primero, como primer punto de análisis, un usuario al pagar una cuota o digamos una boleta, ya está pagando el dólar y todo lo que venimos hablando anteriormente. Si posteriormente me quieren meter una actualización de una obligación que con anterioridad ya fue cancelada, ya tiene efecto resolutorio. Perdóneme, ¿en concepto de qué es esta diferencia? Y eso habría que preguntar. Eso habría que preguntar. No lo explica. Hay una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación que va en contra de un decreto, el decreto reglamentario de la ley de gas, ¿sí? La ley nacional tiene un decreto reglamentario cuyo interior, digamos, de este decreto, nos dice que una vez que se fija la tarifa, 5 años, durante 5 años se puede revisar, no puede ser retroactivo, y además tiene que guardar respeto por principios de coherencia, equidad, igualdad, etc. ¿Todo esto se estaría violando? Con una ley, o en realidad una norma de menor
valor en cuanto a la escala de importancia, que es una resolución, no un decreto, sí, o sea, un secretario sería la decisión de un secretario contra de un presidente, sí, modificando esto y haciendo retroactivo. Además, imponiendo que en 24 cuotas vamos a tener que pagar una diferencia del dólar de todas estas empresas, ¿sí?, a una tasa activa del Banco Nación, que no sabemos cuánto va a ir variando el dólar. Si tenemos un dólar que se está proyectando a 40, 50 pesos, esas cuotas se van a ir actualizando. O sea, le están imponiendo, contrario a derecho, a los usuarios y a toda la comunidad, pagar en desmedro de esta comunidad, valga la redundancia, pero en favor de las empresas. Estamos bien, hasta ahí el origen del problema, digamos. Sí. ¿Cuál es la solución? Y mira, como primer punto de análisis... Le quería hacer una pregunta. ¿Qué facultad tiene la provincia para intervenir estas cosas? Porque yo lo veo a Morales que habla por los medios, dando consejos o mostrándose sorprendido porque esto, según él, no es lo que se acordó y no explica con quién. Supongo que con el presidente, con Iguacel, no sé con quién. Estamos hablando Tampoco sabía que el gobernador diseñaba la política energética de la Argentina. Y bueno, eso sería de una gran gravedad, ¿no? Si tenemos un gobernador que diseña la política energética del país, que está en la mesa chica, todas estas determinaciones son tomadas a través del gobierno, pero hace una cosa y después para la tribuna, para el pueblo, dice que estoy en contra. Entonces, primero, está haciendo... Convalida una política. Está convalidando con sus actos, con sus hechos, pero después dice otra cosa, o sea, eso lo llamaríamos demagogia, o una coherencia con con el ser mitómano que se viene mostrando en el gobierno provincial desde hace 3 años. Habría que ver qué clase de trastorno puede llegar a tener el mandatario. Hay un trastorno de adicción al poder que se llama ibris, que muestra cómo la persona empieza a corromperse en cuanto a su personalidad y a las formas en que se lleva adelante las formas de gobierno y el poder, valga la redundancia. Usted dice que Morales padece el síndrome y habría que ver, ibris. Y habría que ver si usted dice que en un principio mostraba humildad y luego está mostrando un absolutismo. Un viejo pensador decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y no existe el diálogo, y existen imposiciones, y existen promesas incumplidas. Y la gente no llega a fin de mes y tiene que pagar tarifas altísimas. Y no vemos que desde tanto el oficialismo como tampoco la oposición, ¿no? Como tampoco la oposición salgan a decir algo al respecto. Sí vemos que determinados legisladores pretenden cambiar el nombre de alguna escuela, algún colegio, están preocupados por un poncho, pero creo que lo importante es esto. Claro. Bien. A propósito, yo sé que usted está trabajando con otros colegas. Sí. Sobre alguna medida que se podría tomar en este sentido. ¿Me puede adelantar? Estamos trabajando con un grupo de abogados para interponer un recurso de amparo, obviamente en beneficio de la ciudadanía, porque en Jujuy, como primer punto de análisis, eso es lo que le quería explicar anteriormente, no tenemos el ente regulador del gas, no tenemos el Energas, que es la oficina donde el usuario o el ciudadano va y realiza los reclamos pertinentes. ¿Y por qué? Lo más cercano que tenemos es Salta, o sea que una persona que no le alcanza para pagar el gas y quiere hacer algún reclamo por el servicio o por este tipo de cuestiones, se tiene que ir a Salta. Necesitamos 500 o 1000 pesos para ir y volver y hacer un reclamo, si es que podemos hacerlo. ¿Por qué no lo tenemos? Y eso habría que preguntarle al gobernador, que está en la mesa chica. Porque si bien es un organismo nacional, y podríamos hablar de presupuesto, seguramente podrán hablar de que falta presupuesto para ponerlo, pero hay muchas maneras de hacerlo, de instalar una oficina. ¿Cuántos funcionarios se instalaron en la provincia de Jujuy? Hay 1000 funcionarios con sueldos siderales. ¿Cuántas locaciones y alquileres se realizaron en la provincia en estos 3 años? Se alquiló la mitad de la provincia. Para cosas no tan importantes. Claro, entonces casos. No se podría poner una oficina, destinar 2 o 3 personas para que se capaciten, porque en realidad este es un servicio a la comunidad. Un ente regulador es como decir, para traducirlo a la provincia, como la SUSEPO. Es el que controla el correcto, legal, ¿sí? Y obviamente constitucional y respetando los principios básicos de nuestras leyes, de los servicios públicos, gas, luz, transporte público, etc. Esa oficina de Energas o el ente regulador no lo tenemos en Jujuy, lo tenemos en Salta. Entonces habría que preguntarnos por qué no hay en Jujuy, en 3 años, teniendo el mandatario en la mesa chica, tan cercano al gobernador, teniendo tantos funcionarios, que quizás no sabemos ni siquiera las funciones que están cumpliendo, sería muy bueno que se los capacite y podamos tener una respuesta para la sociedad. Por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar nosotros desde lo legal para acudir a la justicia, porque no tenemos acá en Jujuy dónde recurrir, para que la justicia revea este tipo de situaciones. Es decir, el usuario que hoy tiene alguna duda o que se resiste a pagar esto, ¿no? Si va a Gasnor,
No tiene suerte. Y no, si Gas Nor es la distribuidora. De la cadena que hablábamos anteriormente. Porque lo básico es decir, bueno, voy a algún lugar que tenga algo que ver con el gas. Claro, pero por eso, tenemos en la cadena tenemos el pozo de donde se extrae, claro, el transporte y la distribuidora. La distribuidora es la empresa que usted acaba de nombrar. Claro. O sea que va a tirar, obviamente, para sus propios intereses, no para la sociedad, no para la gente. Entonces, y no hay un ente que defienda al usuario del gas. Tenemos en Jujuy el defensor del pueblo, brilla por su ausencia. No lo vimos ni siquiera salir a expedirse al respecto. Entonces, hay determinados actores que, no sé si están ocupando lugares, calentando sillas, pero que efectivamente tendrían que estar cumpliendo funciones que no la están haciendo. Entonces, quizás nosotros desde la sociedad tenemos que salir y tomar y agarrar la bandera y levantarla. ¿Usted entiende que, por ejemplo, el defensor del pueblo tiene competencia para plantear estos temas? Totalmente. Tiene competencia. Es el defensor del pueblo. Competencias constitucionales para arbitrar las medidas necesarias para defender los intereses del pueblo. Y mucho más si son de intereses colectivos, como en este caso, y mucho más aún si no tenemos en la provincia, valga la redundancia, una oficina en la cual podamos ir a reclamar. La tenemos en Salta, en todas las provincias, en Jujuy no. Doctor, ¿cuál sería el objeto, para que la gente entienda, de la presentación en la que están trabajando ustedes? El primer objeto es marcar la ilegalidad y la inconstitucionalidad de estos montos o estas diferencias en dólares que les quieren hacer pagar a la gente en 24 cuotas. Me remito a lo que decía anteriormente. No hay derecho para que le cobren a la gente eso. No hay derecho porque la gente ya pagó oportunamente todos los meses o cada 2 meses su boleta al precio del dólar que el mismo gobierno impuso. Y ahora nos quieren cobrar retroactivamente la diferencia de este dólar. Entonces, si nos ponemos a pensar lo que decíamos anteriormente, Alejandro, de que somos productores de gas, evidentemente el pueblo fue estafado, el argentino, el jujeño fue estafado, porque nos decían que había que pagar las tarifas, había que hacerse cargo de las diferencias, que no podemos estar tanto tiempo subsidiados y demás o pagando tan barato, cuando en realidad el gas era nuestro. Entonces, evidentemente, hay una estafa al electorado, hay una estafa al argentino y al jujeño, en desmedro de su bienestar y en favor de empresas extranjeras. ¿A usted, a su estudio o al estudio de los colegas que comparten esta iniciativa con usted, ¿le han llegado las quejas de los usuarios? Muchísimo, de clientes, de vecinos y demás, de no saber esto, digamos, ¿cierto? Y es complicado porque con este tipo de cuestiones se la mantiene desinformada a la gente. La gente cree que importamos el gas y lo pagamos a precio de dólar cuando estamos haciendo otra cosa, ¿no es cierto? Esto es como, a ver, hablándolo de otra manera, es como que pretendamos pagar el bife o la carne de vaca al precio que se lo paga en Nueva York, cuando nosotros somos productores de la carne. Bueno, es lo mismo, a nosotros nos están cobrando la carne al precio de Nueva York, hablando del gas, obviamente. ¿En qué fuero va a ser presentado esto? En la justicia federal. Federal, sí, así que en los próximos días vamos a estar terminando. Vamos a ver quién sale sorteado. Uno presenta y sortean. Bien. Así que apelamos al prudente arbitrio del juez que toque, que acá hay algo que es lo más importante, que es la gente que pueda llegar a fin de mes. No puede ser que esté trabajando la gente para pagar tarifas, Alejandro. No puede ser que una persona gane 15.000, 16.000 pesos con suerte y le lleguen 3.000 pesos de luz, 4.000 pesos de gas, mal colegio, más los medicamentos. No, esto no puede ser. Y son los gobernantes los que se la pasan criticando cuando se lo eligió para que actúen. O sea, el pueblo se quejaba, eligió un cambio, sabían lo que agarraban, le mienten al pueblo y no dan soluciones. Yo le pregunto a usted si hay alguna solución, alguna política pública o algo de lo que prometieron en la campaña a nivel nacional y sobre todo provincial. Yo no vi ninguna, más que promesas incumplidas. ¿Usted cree que, lo saco del tema específico, le hago una pregunta como ciudadano, si usted quiere, ¿el efecto Bolsonaro tiene que ver con estas cosas? Es decir, con el desencanto de la sociedad sobre la clase política tradicional. Y habría que ver, ¿no? Habría que hacer un análisis sociológico y político. Si vemos que una comunidad homosexual vota a una persona homofóbica, o las mujeres votan a una persona misógina, o las personas de raza o de color votan a una persona xenófoba o racista, habría que ver qué es lo que está pasando en la sociedad. Habría que ver. Nos venimos para este lado, para Argentina, que una sociedad de trabajadores vote a una persona como Macri, que una sociedad de trabajadores como es Jujuy vote a una persona como Gerardo Morales,
O si nos vamos a la capital, lo mismo. Que los barrios periféricos, donde hay un absoluto abandono de la municipalidad, lo voten al actual intendente. Entonces habría que hacer un análisis y ver de qué manera están mintiendo a la gente, porque si la gente está votando, evidentemente es porque hay un discurso demagógico y mentiroso en el cual la gente se siente encantada, da su voto de confianza, pero después termina siendo estafada. Usted es militante del peronismo, ¿no es cierto? Sí, señor. Viene a ser uno de la camada de los dirigentes de la denominada renovación. ¿Está bien o no? Se puede decir. ¿Sí? Se puede decir. Dígame, usted camina el territorio de alguna manera. Sí, andamos mucho por el territorio por la provincia. ¿Hay desencanto sobre la gestión de Morales o no? Hay muchísimo desencanto, hay muchísima decepción. Eso, obviamente lo que yo estoy diciendo acá estoy traduciendo lo que se percibe en la calle. La gente se siente estafada. La palabra estafada no la estoy usando de casualidad, sino porque lo escuché mucho tanto en el interior como acá en la capital. La gente se encuentra o se siente estafada. Le prometieron trabajo y hay menos trabajo, le prometieron unión, no hay unión, le prometieron paz. ¿Qué podemos hablar de paz si estamos trabajando para pagar tarifas? No tenemos medicamentos, no podemos llenar heladera. O sea, fue estafada la gente. Digamos, estas cuestiones, estas falencias, ¿ustedes creen que alteran la paz? Y totalmente. ¿Quién puede estar con paz mientras tiene la sensación de hambre o no hay medicamento para nuestros enfermos? La paz no es solamente Milagros a la presa, digamos. No, es que se asocia quizás la paz a que no haya manifestaciones en la calle. Pero la paz es otra cosa. Uno duerme en paz cuando tiene trabajo, cuando tiene la educación de nuestros hijos, cuando nuestros jubilados tienen los medicamentos. Le pregunto a la ciudadanía si están en paz. Si están en paz. La verdad, muy preocupados estamos y estamos traduciendo lo que le decía anteriormente, el sentir de la comunidad. Doctor Palmieri, gracias. No, muchas gracias a usted por la invitación. Ha sido muy amable, muy atento. El doctor Emanuel Martín Palmieri, ahora me salió bien. Gracias por Qué calor que me he hecho. Muy atento, muy amable. Nos encontramos mañana, chao.